Es que no creo eso no ha empezado. Dios le bendiga a todos y a todas. Ah, sí. La paz de Dios sobre sus vidas. En 5 minutos comenzamos. Dentro de 5 minutos iniciamos con Dios mediante. Bendiciones a todos y a todas. Y si no, ah, sí.
Dios le bendiga a todos, Dios le guarde. Dentro de un minuto iniciamos. Dentro de un minuto. Bendiciones. Aleluya. Muy buenas tardes, Dios le bendiga en esta hermosa noche, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera poderosa y especial. Este es el día que hizo el Señor para que nosotros nos gocemos una vez más y nos alegremos en su presencia. La palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Dios bendiga a todo el que se está conectando. Dios bendiga a la hermana Deida Félix. Dios bendiga a Josías Jiménez. Dios bendiga a la pastora Grisel Jiménez. Dios bendiga a Efraín. Gloria a Dios. Y vamos a dar inicio de una vez a esta transmisión y los demás que se vayan uniendo a medida que vayamos desarrollando este encuentro de hoy, este encuentro que yo sé que será de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a permitirle a la pastora Grisel Jiménez que presente la reunión de hoy en oración. Vamos a dejarla a ella con el primer clamor y luego entonces nuestra hermana Efraín Félix, va a tener el segundo clamor. Vamos a tener dos clamores hoy y gloria a Dios. Grisel con el primer clamor. Gloria a Dios. Bien, buenas noches, mis amados hermanos y amadas hermanas. Vamos a orar al Señor para así que el Señor se glorifique como siempre lo sabe hacer a través de su palabra y que los instrumentos que serán usados en el día de hoy para que su palabra sea transmitido sigan siendo de bendición para con nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Dios bueno, Dios misericordioso, Padre eterno, Dios de inmensa misericordia, Dios de amor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en este día y te damos gracias. Te damos gracias por este día maravilloso donde tú, oh Dios, has cuidado de nuestras vidas, nos has sustentado y nos vas a permitir, aleluya, poder ver un día más. Gracias por tu benevolencia, gracias por tu fidelidad. Te presentamos a cada oyente que está y a aquellos que entrarán. Te pido, Señor, que esta palabra, aleluya, pueda edificar su vida y le pueda ensanchar. Gracias porque tu palabra, aleluya, nos corrige, nos alinea, nos edifica y nos llena y nos hace caminar alineado. Gracias porque tu palabra, tú dices en tu palabra que en ellas os parece que está la vida eterna y creemos, aleluya, en tu palabra, aleluya, en las grandes promesas que tú has plasmado para nosotros, aleluya, y en la dirección del camino que tenemos que caminar, lo que tenemos que hacer que está plasmado en tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que tú uses de manera especial, aleluya, a los pastores Joel, que tú, oh Dios, le sigas usando, aleluya, y que tu revelación de la palabra, aleluya, pueda seguir fluyendo a través de ello. Que esta palabra de hoy
edifique y fortalezca nuestras vidas y también sane, aleluya, nuestros cuerpos, que podamos apropiarnos de lo que dice tu palabra, creerlo y accionar en ella. Sí, Señor. Sí, Señor, creemos, aleluya. Creemos, aleluya, en tu palabra y que tu palabra, aleluya, estará manifestándose, aleluya, de manera especial a través de esos medios. Gracias por los pastores, por el pastor Joseph, aleluya, que es una bendición que puede traducir. Gracias, Señor, por los pastores Howe, aleluya, Gail y Kevin Howe, aleluya, por siempre tener la disposición, aleluya, de que tu palabra, aleluya, se llegue a cada corazón. Gracias por las fuerzas. Gracias por la sabiduría. Gracias por la disposición que ha puesto en sus corazones, en el corazón de estos pastores para así impartir esta palabra. Gracias, Señor, porque ellos han sido de bendición a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Ahora vamos a permitirle ahora a nuestra hermana Efraín, que tiene el segundo clamor, la segunda oración. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Santo Señor. Padre nuestro Aleluya. que estás en los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, oh Dios. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias, porque en ella hay poder. Hay poder. Y ese poder se transmite a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque creemos en ella. Creemos en ella, es lo que tú nos has dejado. Parte de tu Espíritu Santo es lo que tú nos has dejado, Señor. Y creemos en tu palabra como creyó aquel centurión que te dijo, di la palabra solamente y mi siervo sanará. Así nosotros creemos que tu palabra va a sanar cada día nuestros corazones, nuestra mente. Y que así como nosotros la aprendemos, la escudriñamos, oh Dios, que también nosotros esa palabra podamos llevarla a las almas sedientas, a las almas que no te conocen, oh Dios, que nos preocupemos por llevar tu palabra, por sembrarla, porque tú te encargarás de germinarla, Señor. Dios mío, que en todo tiempo nos dejemos dirigir por ella, por tu palabra, oh Dios, que aunque tengamos los problemas que tengamos, Dios mío, y estemos afligidos, siempre vayamos a ella, a tu palabra, porque ellas siempre nos dicen, ellas son la brújula para nosotros aquí en la tierra, Señor. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias porque estamos escudriñando cada día y compartiendo el uno con el otro. Oh Dios, ya tú darás sabiduría
a quien tú quieras darla, Señor, y el conocimiento de ella, de la palabra, oh Dios, para que así podamos compartirla, Dios mío, como el pan, como si fuera un pan entre nosotros, Señor. Permite que cada hermano esté preocupado, oh Dios, por escuchar esta palabra, Señor. Permítelo, Dios. Aleluya. Que esa palabra llegue a cada uno de los hermanos y aún de los que no sean hermanos que quieran escucharla, Señor. Danos, Señor, cada día el conocimiento de ella y ayúdanos a ponerla en práctica en cada día de nuestras vidas hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias. Gracias por habernosla dejado, Señor. Gracias, oh Dios, porque podemos escudriñarla. Gracias. Con cada día más inteligencia, Señor. Con cada día más, Señor, más conocimiento, que tu Espíritu Santo revele, oh Dios, esta palabra, oh Dios, para que así, Señor, nosotros nos aferremos a ella, porque ella nos dará la fuerza para seguir hacia adelante. Gracias, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. God bless all my brothers and sisters. Qué lindo es que Dios nos permite una vez más How beautiful it is that the Lord permits us one more time estar juntos partiendo el pan de la palabra de Dios. to gather together and break the bread of the word of the Lord. Estamos deseosos y ansiosos de escuchar We are anxious and desiring to hear lo que Dios nos tiene preparado para hoy. what God has prepared for us for today. De manera que vamos a aprovechar bien este tiempo In such a way that we're going to take very good advantage of this time. y vamos a permitirle a los pastores We're Kevin going y Gail to we're going to permit Pastor Kevin and Pastor Gail esta oportunidad this opportunity para que compartan con nosotros lo que Dios ha puesto, el depósito que Dios ha puesto en su to corazón share para with nosotros us hoy. the word that the Lord has deposited in him today for us. Así And que And it is muchas a privilege to bendiciones. do it. Es un privilegio hacerlo. Sí. Amén. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. The Lord is good. Amén, amén. Dios es, Good to see you all tonight. Hallelujah. Bueno, verlos todos esta noche a la lucha. mi We esposa, are- Gail, mi esposa me contó lo poderosa que fue la oración esta madrugada. Pastor mañana. Gail, my wife told me how powerful this morning's prayer was. Thank you, God. Thank you, Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Oh, glory. Glory a Dios. Gloria a Dios. Amen. Those of you as ministers and leaders and people that love God, Ustedes como líderes, como pastores, como personas que amamos a Dios. when we began in following the Lord, Cuando empezamos a seguir al Señor, people would say, or your church would say, you need to fast. la iglesia te decía, hay que ayunar. And so as that pastor would lead us as a church to fast, we would fast. Y cuando el pastor nos decía que ayunáramos, ayunábamos. And Pastor Kevin and I, probably over 20 years ago, El pastor Kevin y yo, más que 20 años atrás, the Lord spoke to us that he wanted us to fast on Sunday. el Señor nos habló que Él quería que nosotros ayunáramos los domingos. Now, we had done 3-day fasts and other fasts. Ahora, nosotros habíamos hecho otros ayunos de 3 días y otros tipos de ayunos. But what God spoke to Pastor Kevin Pero lo que el Señor le habló al pastor Kevin, is that this was a weapon of our warfare, que esto era una arma de nuestra guerra espiritual,
And even though we exercised it, used it every once in a while, Y aunque nosotros lo hacíamos ejercicio y la practicábamos cada rato, we weren't developed in it. en sí no estábamos desarrollados en ella. And in Isaiah 58, Y en el libro de Isaías, capítulo 58, the Lord gave me instructions from that passage. el Señor en ese capítulo me dio instrucciones sobre el ayuno. And every time I go through a fast, Y cada vez que yo hago un ayuno, I go through Isaiah 58 yo leo Isaías 58 otra vez and examine y examino where I am in related to these items. en dónde estoy yo, en qué punto estoy yo en lo que está explicando Isaías 58. And when we go on a fast, Y it's cuando not to hacemos un change- ayuno, it's not to change God's mind, no es para cambiarle la mente a Dios. but align ourselves up with God's will Lo que es para alinearnos a nosotros mismos con la voluntad de for the Dios new season. para la temporada nueva. What we have seen Lo que hemos visto is that there will be times that Que we hay- will fast a lot. que hay tiempos y temporadas donde vamos a hacer muchos ayunos, As God is preparing us to go into a new season. mientras que Dios nos está preparando a entrar en una temporada nueva. And this is a weapon that we've used a long time and still do Yes. today. Este es un armamento que llevamos tiempo usando y todavía lo usamos diario. todos There los are días. things that are coming Hay cosas que vienen that we want to be in the right attitude in our hearts, que queremos tener la actitud correcta en nuestros corazones, lined up with God's specific will for this hour, for our lives. alineado con la específica voluntad de Dios para este momento. And only by fasting and prayer Y siempre con ayuno y oración are we going to hit the target, the arrow is going to hit the target la única manera que la flecha va a dar exactamente el punto donde Dios quiere es por el ayuno y la oración. and hit the heart of the king's enemies, of God's enemies. Y darle con esa flecha al mismo corazón de los enemigos de Dios. So we encourage you, if you don't fast or have never fasted, start where you are. Te animamos, si nunca has ayunado, You o may estás want to start with a ayunas, que meal. empieces ahora mismo donde estás. Today, we just finished today a 3-day fast. Y hoy mismo terminamos un ayuno de 3 días. And we had specific things that we wanted to receive. Porque teníamos cosas específicas que queríamos recibir. Mainly wisdom. Y la primaria era sabiduría. And so I just wanted to encourage you in this hour as we go forward. Te quería animar en esta hora, mientras que nosotros practicamos ahora, The natural weapons, the natural man is not going to bring about the spiritual. que el hombre natural, la carne, no va a producir lo que se necesita producir con el espíritu. Through natural weapons. Por usar armamentos naturales. The war is in the spirit. La guerra es en el espíritu. Over your health. Sobre tu salud. Over your finances. Tus finanzas. Over your children. Sobre tus hijos. Over the ministry. Sobre tu ministerio. Over your spiritual progress. Sobre tu progreso espiritual. And so if you are in a place So, si estás en una situación ahora where you are being hit donde te están atacando y te están parando and you don't seem that you're moving forward, y tú no ves que adelantas, fasting is one of your spiritual weapons. el ayuno es uno de tus armamentos espirituales.
And it says in promises of the fast are in Isaiah 58. I just want to give you verse 8. Okay. Las promesas del ayuno, tú los encuentras en Isaías capítulo 58 y te voy a dar el versículo 8. You will have, these are 4 things that a fast will bring, right from Isaiah 58:8. Estas son 4 cosas que se producen de Isaías 58, el versículo 8. 1, you will have light and clarity in the morning. Primero vas a tener luz y claridad en la mañana. Your health shall spring forth speedily. Tu salud se va a acelerar. Your righteousness will go ahead of you as a shield. Tu justicia va a ir adelante de ti como un escudo. And the Lord will be your rear guard. Y el Señor va a ser tu retaguardia. And that's why if you take Isaiah 58. Entonces, si tú coges el libro de Isaías, capítulo 58, yourself as you fast, y tú mismo coges inventario y te examinas tú mismo mientras que estás haciendo tu ayuno, He has promised you that you will have these things. Él te ha prometido que vas a tener estas cosas. Let me read it to them. Verse 8. Déjame leerla a usted ahora, Isaías capítulo 58, versículo 8. Léelo también y medita sobre esto. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegaría tu sanidad, y tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te segura. Thank you, Jesus. And verse 12 also is a promise from fasting. El versículo 12 también es una promesa para el ayuno. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparadores de muros derruidos. Restaurará de calles transitables. Gracias, Señor. Okay. Wow. Para-avatar. Yes. I'm gonna start using my Spanish and English Bible. Thank you, Jesus, here with you. Gracias. I just encourage you because there are just things that only using your spiritual weapons are going to make a difference in this hour. So thank you. Te animo porque hay cosas que la única manera que vas a ver resultado es por usar tus armamentos espirituales. Amen. Thank you, Lord. Yeah, it's absolutely true that in the same way that there's a natural man and a spirit man, and there are parts of the natural man. Well, so it is in the realm of our enemy. There's a natural enemy and there's a spiritual enemy. Sorry. Okay. Love you. No, I'll start over again. Let's start it over so I can give it to him point by point. Yeah. So, in the same manner that there is a natural man and a spiritual man, de la misma manera que hay un hombre natural y un hombre espiritual, there are natural wars and there are spiritual wars. Hay guerras naturales y guerras espirituales. And so there's natural weapons and spiritual weapons. Entonces hay armamentos naturales y armamentos espirituales. If you try to fight a spiritual war with a natural weapon, you will be defeated every time. Si tú tratas de hacer una guerra espiritual usando armamentos naturales, vas a perder la guerra cada vez que la echas. I need you to break it so I can actually paraphrase it so you understand it stronger. Yeah. So there are natural wars and spiritual wars. Entonces hay guerras naturales y guerras espirituales. There are natural weapons and spiritual weapons. Hay armamentos naturales,
armamentos espirituales. If you try to win the war with a spiritual war with a natural weapon, si tú tratas de ganar una guerra espiritual usando un armamento natural, you will be defeated every time. Vas a ser destrozado cada vez. Because natural weapons don't work on a spiritual enemy. Porque los armamentos naturales no funcionan contra un enemigo espiritual. Most Christians are almost totally ignorant of what are spiritual weapons. La mayoría de los creyentes son ignorantes de qué son los armamentos espirituales. And so one of our objectives tonight is to talk about spiritual weaponry. So, uno de nuestros objetivos esta noche es hablar de los armamentos espirituales. But let's start first with 1 Peter chapter 5, verse 8. Vamos a empezar con el primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walks about seeking whom he may devour. Practiquen el dominio propio, manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. To whom he may devour. Your adversary is the devil. Tu enemigo es el diablo. Spiritual war is always against the devil. La guerra espiritual siempre es contra el diablo. The Bible says, and we'll look at the scripture in a minute, that we wrestle not against flesh and blood. La Biblia te dice, no nos fajamos contra carne y hueso. But against powers, principalities, spiritual darkness in high places. Spiritual wickedness. Pero lo que luchamos es contra poderes y lugares asentados, principados y lugares asentados en el reino de oscuridad. Yeah. Get that mixed up. Is that Ephesians? Ephesians 6. Ephesians 6. Here it is. Okay. Well, Eso está en Efesios 6. yeah, we're gonna get to that scripture, but for the moment, let's It's verse 11. again, verse 11. I'm It's sorry, 11. 1 Peter 5:8. So the idea is that there is an adversary, and the adversary is the devil. La idea es que hay un enemigo y el enemigo es el diablo. Next scripture we want to look at is 2 Corinthians chapter 4. Está en 2 Corintios capítulo 4, verse 3. Versículo 3. If our gospel be hid, it is hid to them that are lost. That does not necessarily. Okay. 2 Corinthians 4:3, right? Right. Read that. Yeah. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. He's not just talking about law. In other words, it's not just people that are not saved that are in this category. Él no está hablando simplemente personas que no están salvos en esta categoría. It's people that are lost to the purposes of God. Son personas que están perdidos a los propósitos de Dios. And a significant number of the people sitting out in our churches are lost to the purposes of God. Y un número bien grande de las personas dentro de las iglesias están perdidos al propósito de Dios. They have no understanding of the things of God. Porque no tienen entendimiento de las cosas de Dios. And here's the ability of our adversary, what the ability of the adversary and what he can do is in verse 4. Yes. Y aquí está la habilidad de nuestro enemigo, lo que él puede hacer está en el versículo 4. The God of this world has blinded the minds of those who believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine to them. El Dios de este mundo ha cegado
la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. So those who do not believe, Entonces, esos que no creen, and that's not just believing in God, it could be believing a specific portion of the scripture. eso puede ser que no ven una porción de la escritura. Let me give you some of the principle, what Pastor Gail was just talking about. She was talking about fasting. Vamos a hablar de lo mismo que uno de los principios de lo que estaba hablando la pastora Gail, que estaba hablando de ayuno. Because most people see fasting as, they don't see fasting as something that needs to be done. Therefore, their mind is blinded. Hay muchos creyentes que no ven la necesidad para ayunar, que eso te enseña que su mente está ciego al ayuno. It's blinded to what God has hidden inside the fast. Porque están ciegos a lo que Dios ha escondido dentro de la escritura. Same way with the tithe. God has hidden from the natural mind what is contained in the tithe. Igual que el diezmo. Yes. Dios ha escondido del hombre natural qué son las promesas y lo que está dentro del diezmo. Yeah. He has hidden inside what God has put in and is now contained in the gift of tongues. Él ha escondido también lo que Dios ha dado, el poder, con el don de lenguas. And so because people have chosen not to receive that or not to believe it or not to walk in it. Right. Y porque hay personas que han escogido no recibir las lenguas o no practicar las lenguas, they're lost to what God intended them to get out of it. Están perdidos a lo que las intenciones de Dios, de lo que Él quería que ellos recibieran por usar ese don. If you will, there's absolutely no faith extended in that direction. O de otra manera decirle, no hay fe en esa dirección. And so now we're now at 2 Corinthians 4. Let's go over to 2 Corinthians chapter 2. Ahora vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2. And verse 11. El versículo 11. He says, lest Satan should get an advantage over us, because we are not ignorant of his devices. Where it's 2 Corinthians. I'm having trouble getting back to it. I'm sorry, I'm having 2 trouble Corinthians. Getting back to 2 Corinthians. I don't know why. 2 Corinthians 2. Yeah, but it's giving me a hard time going back to. Verse what? What is it? I don't know. Yeah, it seems. I'll read it in Spanish. Okay, yeah, it's she locking me out of it. What, That's absurd. 2:11. Okay. Para que Satanas no gane. I got it. Santana. Okay. I got it. I was able. I tongued my way into it. El 2 Corintios capítulo 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. So Pues, Satan is looking for an advantage. entonces lo que está el diablo buscando, Satanás, es una ventaja. Now he is a deceiver. Ahora, él es alguien que te engaña, él es un engañador. That's how he got Eve. Eso fue como él le hizo la mentira a Eva. He deceived her. He tricked her. Él le hizo un truco a ella. And it's part of his nature and it's part of his character to deceive. La naturaleza y el carácter de él es engañar a las personas. For example, he convinces people that there's something good about using drugs. Un ejemplo, él convence a las personas que hay algo bueno en usar drogas Or alcohol. o alcohol. That it's okay to use these things.
Que no hay nada mal en usar drogas o alcohol, It produces a certain euphoria. porque te da un estado de euforia, But he lied about it pero es una mentira de él, because his nature is the nature of a liar. porque su naturaleza es la naturaleza de un mentiroso. And the Bible says he came to steal, kill, and destroy. Y la Biblia dice que él vino a robar, matar y destruir. And that he is a liar and the father of lies. Y que él es un mentiroso y el padre de las mentiras. And he is our enemy. Y él es nuestro enemigo. And we make no mistake, he is our enemy. Y no cometa el error, es nuestro enemigo. And he is active. Y él está activo. And the more things you try to do for God, the more active he's going to become towards you. Y las más cosas que tú quieras hacer para Dios, lo más activo contra ti que él va a hacer. You don't even have to be in the ministry. You could just be a person who's purposed in their heart to seek God. Es que tú no tienes que estar en el ministerio. Tú nada más que tienes que ser una persona que en tu corazón ha hecho el propósito de seguir al Señor. And the devil will come at you to dissuade you, to change your mind. Y el diablo va a atacarte para ver cómo él te hace cambiar tu mente. He has many different ways that he can do that. Él tiene muchas maneras que él puede hacer eso, cambiarte tu mente. But his favorite operation is to get in, do his dirty work, and get out before you even know he was there. Pero su manera preferida de funcionar es entrar, hacer sus suciedades y escaparse antes que tú te des cuenta que él estuvo ahí. Because the war is against destiny. Yes. Porque la guerra es contra tu destino. It's against your destiny and it's against the destiny of the people that you're going to interact with. Es contra tu destino y contra el destino de las personas que con quien tú vas a tener trato con. And just these are some of the ways that the devil wages his warfare. Number one, he tries to usurp your time. Y esto es te voy a decir unas cuantas de las maneras que él te hace la guerra. Una manera es por utilizar tu tiempo. He tries to divert your time away from the things of God. Él te trata de llevarte del camino, tu tiempo que vas a pasar con Dios para hacer otras cosas. He tries to divert your attention away from the things of God. Él trata de mover tus atenciones de las cosas de Dios a otras cosas del mundo. He comes after your money, your kids, cae atrás tu dinero, tus hijos, your property, tus propiedades, your health, tu salud. Anything that would remove your attention or concentration away from God. Cualquier cosa que él pueda hacer para mover tu concentración de Dios a otra situación. He wants to get you focused on the things of this world. Él quiere que tu enfoque se vaya de lo sobrenatural a las cosas naturales. And not the things of heaven. Él no quiere que tú estés enfocado en las cosas del cielo. Él quiere que tú estés enfocado en las cosas del mundo. Now, 2 Corinthians chapter 2, verse 11, we just read, we are not ignorant. We are not ignorant of his devices. Ahora, en el segundo de Corintios, capítulo 2, el 11, dice que nosotros no seamos ignorantes de las mañas del diablo. But the truth is, most Christians are. Pero la verdad es que la mayoría de los cristianos son ignorantes de las mañas del diablo. And even those of us who know better, hasta nosotros que sabemos mejor, we tend to brush it aside or not put the appropriate attention on it. Tenemos la atención de echarle de lado y no ponerle la atención que es necesaria y propia a las cosas de Dios. You know, I remember one time that Pastor Gail and I were under just a vicious demonic attack. Yo me recuerdo una vez que la pastora Gail y nosotros estábamos bajo un ataque, pero
horroroso del diablo. And I said to Gail, you know, I can't believe that this is happening and God didn't warn me, because that is one of our covenant privileges. Y yo le dije a ella, yo no creo que el Señor sabía que teníamos este ataque y que no nos anunció, no nos dejó darnos cuenta, porque eso es uno de los privilegios del pacto que tenemos con Él. So what I decided to do is go back and look at my dreams, which I keep a record of. Entonces lo que yo decidí fue, déjame ir y ver los sueños míos, porque yo tengo un libro donde yo escribo todos mis sueños. And the truth is, I'd gotten warning after warning after warning after warning, and I ignored them. Y la verdad es que él me había dado alerta tras alerta, tras alerta y atrás alerta, y yo ignoré las alertas. And I'd like to say that that is uncommon, but I don't think it is. Y a mí me gustaría decir que eso no es común, pero yo de verdad no creo. Yo creo que es bien común. I think that that's common to most Christians. Yo creo que es muy común a la mayoría de los creyentes de ignorar las alertas. Our objective should not be to avoid the devil, but to defeat him. Nuestro objetivo no debe ser de evitar al diablo, deben de ser de destrozarlo a él. In Mark chapter 16, we were given the authority to trample upon snakes and scorpions and over all the power of the enemy. En Marcos 16, a nosotros se nos dio el poder y la autoridad de aplastarle la cabeza a los diablos, a los escorpianos y todas las armas del enemigo. And he said, nothing shall by any means harm you. Y él nos dijo, nada te va a poder hacer daño a ti. Now let's go to 2 Corinthians chapter 10. Vamos a ir al 2 Corintios capítulo 10. And we'll start at verse 3. Vamos a empezar con el versículo 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Or I'll tell you what, why don't you read, Joseph, from verse 3 through 6. 3 through 6. Uh-huh. Okay. Vamos a leer el 2 Corintios capítulo 10 del 3 al 6. 3 to 6. Here we go. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que lo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. So though we walk in the flesh, we don't war after the flesh. We don't use natural weapons. Aunque caminamos en la carne, no echamos guerra en la carne con armamentos naturales. For the weapons of our warfare are spiritual weaponry. Porque los armamentos de nuestra guerra son espirituales. And verse 5 el versículo 5 is basically how we do it. Es básicamente como lo hacemos. See, if Satan is going to attack you, yes. Satanás te va a atacar a ti, it'll come with thoughts. Va a ser con pensamientos. Thoughts will come into your mind. Pensamientos se van a entrar a tu mente. And you can't stop thoughts from coming into your mind. Y tú no puedes parar que te entren pensamientos en tu mente. But you can decide whether you keep them or not. Pero tú puedes decidir si tú los mantienes o los echas fuera. Do you entertain those thoughts or not? ¿Tú entretienes esos pensamientos o no? See, like what Pastor Gail was talking about. See, fasting
is one of the ways that we practice using these weapons. Tú ves lo que estaba hablando la pastora Gail es que el ayuno es una de las maneras que practicamos cómo usar esos armamentos espirituales. Because what happens is your natural man, your carnal man says, gee, I'm hungry, I want to eat. Porque lo que pasa es que tu hombre natural te dice, tengo hambre, yo quiero comer. But the spirit man says, no, I cast that down, I'm not going to eat. Pero el hombre espiritual dice, no, yo rechazo eso, yo no voy a comer. Because I've sanctified a fast unto the Lord. Porque yo he santificado un ayuno al Señor. And so what you just did was you cast down an imagination. Lo que tú acabas de hacer en ese momento es que acabas de rechazar un pensamiento. It exalted itself against the knowledge of God. Porque ese pensamiento se subió contra el conocimiento de Dios. See, what the thought was you're going to somehow harm yourself by not eating for a day. Porque el pensamiento que te entró fue, algo te va a pasar por no haber comido. But it isn't so. Pero eso no es la verdad. It's a vain imagination. Eso es vanidad. And it exalts itself against the knowledge of God, which said that you're sanctifying a fast unto him. Que se levantó contra el conocimiento de Dios, que dice que tú has declarado y dedicado un ayuno al Señor. See, one of the major weapons of our warfare is to cast down imaginations. Porque uno de los principales armamentos espirituales de nosotros es rechazar los pensamientos. What happens is, like imagine you got a letter from the Internal Revenue. Bueno, vamos a decirle, imagínate que tú recibiste una carta del gobierno que tú debes impuestos. I don't know that they get that. They don't get that. Maybe, I don't know where they have it. I kind of wrote it in a way that they'll understand. Okay, there you go. And so what happens is you begin to meditate that. Or let me give you a real life example. This is a real life example. Déjame darte un ejemplo verdadero. I went to the doctor for a routine physical. This was many, many years ago. Muchos años atrás, yo fui al doctor para hacerme un examen rutina. Wednesday, Thursday, something like that. About 35, 40 years This ago. is premier. This is all premier. Eso fue antes de que ella te dijo, no, eso hace 35 años, porque eso fue antes de tú casarte conmigo. So the doctor takes an X-ray. El doctor me cogió un radio X. And after I get home from work on Friday afternoon, it's after the doctor's office closed. Y después que yo llego a mi casa el viernes, cuando ya había cerrado la oficina del médico. And he had sent me a letter. Y él me había mandado una carta. And the letter said, you got a spot on your lung. I need you to go in and have it re-X-rayed. Y la carta decía, tienes una mancha en tu pulmón, necesito que regrese para hacerte otro radio X. And so, it was a frightening thing. Pues imagínate, yo estaba asustado. So I immediately tried to call the doctor. Yo inmediatamente traté de llamar al doctor. But it's Friday afternoon. Pero es viernes por la noche. And he's gone. Y el doctor se fue allá. And I leave messages for him, but I don't hear from him all weekend long. Y yo estoy dejando mensajes todo el fin de semana, pero él no me llama para atrás. And all weekend I'm thinking, oh my gosh, I've got lung cancer and I'm going to die, Y todo el fin de semana me lo pensé pensando, ay Dios mío, tengo cáncer en los pulmones, me voy a morir. Well, by Monday morning, I've made my funeral arrangements. Y el lunes por la mañana yo estaba haciendo mis arreglos para mi funeraria. And I'm just, it's all over, I know, Yo dije, ya me fui. So I called the doctor's office and they said, well, we need you to have it re-X-rayed. Go to this X-ray machine or go to this X-ray place. Hablo con el doctor el lunes y me dice, no, necesitamos tirarte otro radio X y vete a este otro lugar mejor. So it's a place where my aunt worked. My aunt was working there. Y es un lugar donde mi tía trabajaba. So I called my aunt and I said, hey, this is what happened, and I need to come in. Le digo, mira, tía, esto es lo que ha pasado, me estoy muriendo.
I said, I need to get right in because I'm really worried about this, you know. Tengo que entrar bien rápido porque estoy muy preocupado, que me estoy muriendo. And she said, she said, his machine is broken. She said, it does that all the time. Y ella me dijo, ay, es que la máquina de ese doctor está rota. Hace eso con todos los pacientes. She said, I'm sure there's nothing wrong. It happens all the time with his x-rays. But come Yo on in. estoy segura que no tienes nada. Le pasa constantemente con la máquina del doctor ese. Well, I had begun to entertain that imagination. Bueno, ¿tú sabes lo que pasó? Yo empecé a entretener ese pensamiento. And I'd begun to play out the worst things that could happen. Y ya yo me había imaginado las cosas más malas que me podían pasar. It's a stronghold in your mind. Eso es una fortaleza en la mente de uno. But then when I learned the truth, pero después cuando me enteré de la verdad, you know, there was nothing there at all. No había nada ahí. See, now here's the difference between me in that unsaved state and me as a Christian. Ahora, esta es la diferencia en ese tiempo que yo no estaba salvo y ahora como un cristiano salvo. You see, the truth was what my aunt said. Porque la verdad es lo que me dijo mi tía. This is the truth now. Yes. This is ahora, what the truth esta es la verdad, la Biblia, la palabra de Dios. So if I have something like that happen, so si ahora algo como eso me pasa, it's an imagination from the devil. Yo sé que es un pensamiento del diablo. But I go look at what the truth says. Pero yo voy a ver lo que dice la verdad, que es la palabra de Dios. The truth was y la verdad es he sent his word and healed me. Que él lanzó su palabra y me sanó. He bore my sicknesses and carried my diseases, and by his stripes I was healed. Él pagó mis enfermedades y por sus llagas yo soy sano. That's the truth. Esa es la verdad. And the truth will cast down imaginations. Y la verdad rechaza las ideas en la mente. And that's what he's saying in this passage here. You take thoughts captive to the word of God. Y es lo que está diciendo en ese versículo. Tú coges los pensamientos captivos a la palabra de Dios. Read verse 5 again there, Joseph. 2 Corinthians 10, verse 5. 5 de nuevo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. That is the principal weapon that you have to defeat the spiritual enemy. Esa es la alma primaria que tú tienes para poder destruir el enemigo. It is the truth of the word of God. Es la verdad de la palabra de Dios. It's not the imagination of what evil things can happen to you or what the devil can do. No es los pensamientos de las cosas malas que pueden pasar ni lo que el diablo puede hacer. Praise God. Hallelujah. It is the truth of what did God say. La verdad es que dijo Dios. Now, let's look over at Ephesians chapter, and so that's a you must train your mind to that. You must practice that. Tú tienes que practicar eso. Tienes que entrenar tu mente a eso. One of the great ways to practice that is confession. Una de las maneras de practicar eso es la confesión, el testimonio. You confess the word. Tú confesas la palabra. You speak Amen. Tú hablas la palabra. I am the healed and not the sick. Yo soy el sano y no el enfermo. I confess that every day. Yo hablo eso y lo declaro todos los días. Psalm 103 says, one of my covenant benefits is that he healed all my diseases. Uno de mis beneficios de pacto está en el Salmo 103 que dice que él me sanó todas mis enfermedades. You know, Pastor Gail and I, we confess that every single day. La pastora y yo confesamos eso y lo decimos todos los días. We take the covenant meal, usamos la Santa Cena, which is a promise of protection, que es una promesa de protección, and we confess that promise. This promise is contained in Psalm 103. Y confesamos las promesas del Salmo 103. He heals all of our diseases. Él nos sana todas nuestras enfermedades. That is a promise from God who cannot lie.
Esa es una promesa de Dios que no puede ser mentira. Praise God. Hallelujah. You know, that's worth a hallelujah. Eso es que estén gritando aleluya ahora mismo. Amen. Amen. Let's go over now to This is really how it works. This is how it works. This is really what you have to do it. This is not a joke. This is not just an idea. Right. This is how you wage warfare against the lies of the enemy. Esto no es una idea, esto como tú haces guerra contra el enemigo. The weapons are spiritual weapons, and we're going to talk about some of the different weapons here. Las armas son espirituales y vamos a hablar de unas diferentes armas. But I want you to make no mistake. There is a constant war. No quiero que estés equivocado. Es una guerra constante. Sometimes it's quiet, sometimes it's not. Once we accepted Jesus. Hay veces un poco callado y tranquilo, pero la mayoría de las veces no es. You know, in a war situation, en una situación de guerra, the enemy's not always attacking. El enemigo no siempre está atacando. He'll take a break. Hay veces coge un reposo. He'll look for where he can get an advantage. Él se pone a buscar por dónde puede sacar ventaja. And he mounts an attack. Entonces él ataca. But it's not 100% of the time. Pero él no está atacando 100% del tiempo, todo el tiempo. So you must prepare yourself. Entonces tú te tienes que preparar. And practice what you do when there is an attack. Y practicar lo que vas a hacer cuando venga el ataque. Can I interject some? As I was speaking about Isaiah 58. Mientras que yo hablaba de Isaías 58. So there is promise in Isaiah 58. Hay promesas en Isaías 58. That if you take care and feed the poor, que si tú le das comer a los pobres, that your health will spring forth. Que tu salud va a acelerarse. But that may not be going and feeding people, may not be the weapon that God tells you that you need to use in this hour. Ahora, eso no quiere decir que eso de ir a darle de comer a los pobres es la armadura que Dios quiere que tú uses a este momento. And sometimes we want to tell God how he is going to bring about deliverance for us instead of us yielding to the Spirit. Hay veces nosotros le queremos decir a Dios cómo Él nos va a liberar en vez de someternos a lo que Él va a usar para liberarnos. As we develop in our Christian walk, mientras que nos desarrollamos nuestro caminado cristiano, we're not supposed to be drinking out of a bottle like a baby. No estamos supuestos a estar tomando como un nené de una botellita de leche. We are to be growing up in the Word of God. Estamos supuestos a estar avanzando y maturándonos en la palabra de Dios. And moving from the milk of the Word to the meat of the Word. Y irnos de la leche de la palabra a lo que es la carne de la palabra, la masa. And the Holy Spirit will guide you when in these situations. Y el Espíritu Santo te va a guiar en estas situaciones. If you will hearken, if you will listen with intention to do. Si tú lo vas a escuchar con la intención de hacer lo que Él te dice. He'll give you the instruction as to what weapon is the weapon to use at this moment. Él entonces te va a dar las instrucciones de cuál arma es la arma que tienes que usar a ese instante. Which leads us, that's one of the principal weapons, is your ability to hear from God. Eso es uno de las armaduras, de las armas principales, es la habilidad de escuchar a Dios. It is the most important skill that a Christian can possess, is how do I hear from God? Esa es la habilidad más importante que puede tener un cristiano, cómo escucho a Dios. If you can't hear from God, he can't lead you.
Si tú no puedes escuchar a Dios, Él no te puede llevar por el camino. Because he does everything by his word. Porque todo lo que hace Él es en acuerdo con su palabra. And if you can't hear that word, Y si you tú no can't know puedes what to escuchar do. esa palabra, And you don't know what to do. tú no sabes lo que hacer. Here's what let me tell you what I would recommend. Déjame decirte lo que yo te recomiendo. I would recommend that every Christian practice hearing from God. Que todo cristiano practiquen escuchar la voz de Dios. And how do you do that? Ahora, ¿cómo haces eso? You set up situations where you expect God to speak. Tú preparas situaciones donde tú tienes la expectativa que Dios va a hablarte. They might be, just silly things like, God, what road do you want me to take to work this morning? Pueden ser cosas simples que te lucen como un poquito ridículas, como decir, Señor, ¿cuál es la carretera que tú quieres que yo maneje esta mañana para llegar a mi trabajo? Where do you want me to park? ¿Dónde tú quieres que yo parquee mi carro? What restaurant do you want me to eat at? ¿En qué restaurante tú quieres que yo coma? You get the idea. In other words, you present situations, you present questions, and you listen for the answer. La idea es que tú le haces preguntas de situaciones y entonces echas para atrás y te pones a esperar, a escuchar la contesta de Dios. And you tell God, God, I want to improve my ability to hear from you. Get him involved in teaching you. Le dices a Dios, Señor, yo quiero desarrollar mi habilidad de escucharte a ti para que tú me puedas guiar. Yes, you want him involved in that process because he wants you to hear more than you want to hear. Tú quieres que él esté envuelto en ese proceso porque los deseos de él son más grandes que tú lo puedas escuchar a él. And if you ask him to help you get skilled at that, he will. Y si tú le pides a él que te desarrolle eso, él te va a ayudar a desarrollarlo. You don't want to find yourself in a situation where you've got a major problem that you've got to hear from God today and you don't know how to do it. Tú no quieres encontrarte en una situación donde tienes un problema grave y no sabes cómo resolverlo y no sabes cómo escuchar de Dios. Or you've got a critical matter and you don't know how to hear from God. Tienes algo critical, una situación importante y no sabes cómo oír de Dios. The more you practice, the more familiar you get with his voice. Lo más que tú practicas, lo más familiar que tú eres con la voz de él. La That's where you want to mejor. go. It's the same with faith. Eso es lo mismo que con la fe. You want to practice releasing your faith. Tú quieres practicar soltando tu fe. See, faith is like a bullet that is shot out of a gun. Porque la fe es como una bala que tú disparas de un revólver. And your tongue is the gun. Y tu lengua es el revólver. And when you speak faith, y cuando tú hablas fe, you're shooting out those bullets. Tú estás lanzando esas balas. And you tell it where to go. Y tú le estás diciendo dónde vaya. You tell it the target. Tú le dices cuál es el punto blanco. You speak, Jesus said in Luke chapter 17, verse 5, you speak to the mountain. I'm sorry, that's Mark. It's Mark 11, 22 through 26 is the passage where he says, speak to the mountain. Jesús en el libro de Marco, el Evangelio de Marco 11, del 22 al 26, te dice, habla a la montaña. It's not because you expect the mountain to hear you. No es que tú esperes que la montaña te escuche. It's because you're putting your faith in the mountain. Es que tú estás plantando y lanzando tu fe a la montaña. You're releasing your faith. Tú estás lanzando tu fe. And you should be practicing releasing your faith. Y tú debes estar practicando lanzar tu fe. Because when it comes a time you really need it, you need to know how to do it. Porque cuando llegue el momento donde de verdad necesitas poder hacerlo, tienes que saber cómo hacerlo. And faith is what pleases God. Porque la fe es lo que agradece a Dios.
So I want to get good at releasing my faith. Thank you, Jesus. Entonces yo quiero hacerme experto en cómo lanzar mi fe. And again, you practice it. The more you do it, the better you get at it. Entonces tú lo practicas y lo más que tú lo practicas, lo mejor que tú eres en lanzar tu fe. It's just like hearing from God. The more you do it, the better you get at it. Es lo mismo con escuchar a Dios. Lo más que tú lo practicas, lo mejor que tú te desarrolla a escuchar la voz de Dios. And God will be your partner in those things because He wants you to master those things. Y Dios va a ser tu socio en eso porque Él quiere que tú te vuelvas experto en esas cosas. So let's look at Ephesians chapter 6 for a minute. Vamos a ver a Efesios capítulo 6. In verse 11, Joseph, why don't you go ahead and read verse 11? Let's read 11 through 18. Vamos a leer del 11 al 18. Vamos a empezar ahora. En Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, toman el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Toman el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Aleluya. So our war is not against people. Entonces ahí tú ves, nuestra guerra no es contra personas. That's an important thing to remember. Eso es importante recordarte. It's the spirits that are on people. Son los espíritus que están sobre las personas. That's your enemy. It's not people. Es tu enemigo. It's the spirits that consume them. Son los espíritus que los consumen a ellos. So as we look at this, he gives us some clues about some of the weapons of our warfare. Entonces, mientras que miramos él, aquí él nos está enseñando uno de los cuantos armamentos de nuestras guerras. Verses 13 and 14. Los versículos 13 y 14. Having done all, you stand. Después que has hecho todo, te paras firme. To stand is to resist. Para estar firme es resistir. In James chapter 4, verse 7, it says, resist the devil and he will flee. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, resiste al diablo y el diablo se va a echar. You resist the devil and he will flee. Tú resistes al diablo y el diablo se va. Standing is resisting. Entonces, estar parado firme es resistir. I'm not going to let the devil push me around. Yo no voy a dejar que el diablo me empuje ni me guíe. I'm going to stand my ground. Thank you, Lord. Yo voy a estar parado aquí en mi territorio. See, and so he says, therefore, just stand, resist the devil. Entonces, él lo que te está diciendo es simplemente resiste, párate firme contra el diablo, resístelo. And it says, if you resist the devil, he will flee. Y te dice que si tú resistes al diablo, él se va
a echar a correr, él se va a ir. Right. Now, most of this passage that we just read have to do with weapons, they're weapons of our warfare. Ahora, la mayoría de estos versículos que leímos tienen que ver con contra las armaduras de nuestra guerra espiritual. Most of them are defensive weapons. Y la mayoría son armamentos defensivos. But notice he says, above all, take the shield of faith. Above Pero all, date cuenta que te dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. take the shield of faith. Y te lo dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, It deflects the fiery darts of the enemy. con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. One of the things is that's how you take thoughts captive. Esa es una de las maneras que tú coges los pensamientos cautivos. You use the shield of faith. Tú usas el escudo de fe. And faith is only resident in the Word of God. Y fe nada más existe en la palabra de Dios. Yeah. So faith is only resident in the Word of God. So the shield of en la palabra de Dios. So the shield of faith then is the Word of God. Yes. Entonces el escudo de la fe es la palabra de Dios. You fight off the darts of the enemy with the Word. Tú te fajas. Sword. Tú apagas toda la flecha del enemigo con la palabra de Dios. That's exactly what Jesus did when the devil attacked him in the desert. Eso es lo que Jesús hizo cuando el diablo lo atacó a él en el desierto. He said, "It is written." Él le dijo, está escrito, escrito And está. and he used the word against the wiles of the devil. Y él usó la palabra Yes. contra las antimañas del diablo. Because they were wiles. Porque eran antimañas, eran cosas. And he was coming at Jesus with trickery. Y él le venía a Jesús con trampas. But Jesus resisted the devil. Pero Jesús resistió al diablo. And he resisted with the word. Y resistió usando la palabra de Dios. So your shield of faith is a powerful weapon. So tu escudo de fe es un armamento poderoso. You fight off the lies of the enemy. Tú te fajas contra las mentiras del enemigo con ella. The other quench one, the fiery darts. I'm sorry. You're able to quench the fiery Yeah, darts. quench the fiery darts of the enemy. You put Sí, out the puedes- fiery darts. Puedes apagar las flechas encendidas del maligno. And then in verse 17, Y en el the versículo sword, 17, the sword of the Spirit. la espada del Espíritu. The sword of the Spirit is the word of God. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. You use the word of God as a weapon. Tú usas la palabra de Dios como un armamento. You weaponize the word of God with your faith. Tú conviertes la palabra de Dios en un armamento con tu fe. You send the word. Tú envías la palabra. You speak it. Tú la hablas. The sword of the Spirit is the most important offensive weapon you have. La espada del Espíritu es el armamento ofensivo más importante que tú tienes. It contains direction. Ese contiene direcciones. And if you have a problem or an issue, Si tienes un problema o una situación, the answer to that problem is always first and foremost wisdom. la contesta y la solución a esos problemas, sobre todo, es la sabiduría de Dios. The answer to every problem you're ever going to have is wisdom. La solución para cualquier problema que tú vas a tener es la sabiduría de Dios. Because the wisdom will tell you what to do about it. Porque la sabiduría de Dios te va a decir a ti qué es lo que tienes que hacer. And the Bible says wisdom is the principal thing. Y Therefore, la get Biblia te wisdom. dice que la sabiduría de Dios es la cosa principal. And it also says that if anybody lacks wisdom, if he asks God, God will give it to him.
Y también la palabra te dice, si alguien no tiene sabiduría y se la pide a Dios, Dios se la va a dar. That's a wonderful promise. Es una promesa fabulosa. Jesus. And, you know, that's the way, every time I pray about a problem, that's exactly how I pray. Y cada vez que yo oro sobre una situación, un problema, esto es exactamente lo que yo oro. La sabiduría divina de Dios. Lord, I need wisdom over this situation. Señor, yo necesito sabiduría sobre esta situación. Here's the problem, and I need wisdom. Aquí está el problema, está la situación y necesito sabiduría divina. Your wisdom, God. Tu sabiduría, Dios. And God, you said Y le digo, y Dios, tú dijiste that you would give liberal wisdom to anybody who asks for it. que tú le ibas a dar en abundancia la sabiduría tuya al quien te lo pida. And I'm asking you today for wisdom over this Y situation. yo hoy te estoy pidiendo tu sabiduría sobre esta situación. It doesn't matter what the problem is, wisdom's the answer. No importa lo que sea la situación o el problema, la solución es la sabiduría divina de Dios. Yeah. Go ahead. In the book of Judges, where Gideon has been called. En el libro de Jueces, donde Dios llama a Gedeón to fight against the Midianites, que se faje contra los midianitos, the Lord gave specific direction to Gideon. Le dio a Gedeón instrucciones específicas. He proved him when he tore down the altars of Baal. Él aprobó de él cuando él arrancó los altares de Baal. He did what he was told to do. Él hizo lo que el Señor le había mandado hacer. And then he sent him to fight even a bigger battle. Y de ahí él lo mandó a fajarse hasta una batalla más grande. Which is found in Judges 7. Que tú lo encuentras en el capítulo 7 de Jueces. And God is continuing to want to train us for higher level of warfare. Y Dios, el deseo de él es seguir entrenándonos en niveles más altos de guerra espiritual. And he gave him instructions. He had to cut back the whole group to 300 people. Él le dio instrucciones a Gedeón. Él tuvo que eliminar de los 30,000 a 300 personas. And even picked out of those people how to know they were the right ones to use in the battle. Y le enseñó cómo probar que eso eran los 300 exactos. He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. And what I heard in the spirit this morning in prayer, y lo que escuché esta mañana durante la oración, that when Gideon went forth, que cuando Gideón adelantó, he had all the people say, él le dijo a todas las personas que dijeran, the Lord's sword and Gideon's. La espada del Señor y Gideón. And we have the Lord's sword in our hands. Y nosotros tenemos la espada we are going for the cause of Christ. We have confidence. Nosotros vamos con la confianza de Cristo. It is the Lord's sword that you and I have. Nosotros tenemos la espada del Señor. Isn't that awesome? That he allows us to use his sword and his authority. The sword of the Lord. Eso es maravilloso, que él nos permite usar su espada y su autoridad. Amen. Thank you, Lord. You know, the rider in the book of Revelation, the rider on the white horse, he has a two-edged sword in his mouth. Tú sabes que en el libro del Apocalipsis, el que está montado sobre el caballo blanco tiene en su boca la espada de doble filo. And it's the word of God. Y eso es la palabra de Dios. It's in his mouth. It's in his mouth. Hallelujah. Glory to God. And it has become a sword coming out of his mouth. Y la palabra se convierte en una espada saliendo de la boca
you can make it a sword out of your mouth. Tú lo puedes convertir en una espada saliendo de tu Amen. boca. You just got to work at it. Thank you, Jesus. Tienes que practicarlo, tienes que obrar Amen. sobre eso. You Amen. develop your faith, you develop your confidence, and you use the word. Te desarrolla tu fe, desarrolla tu confianza y desarrolla usar la palabra. See, that's how it becomes the sword of the Lord and Kevin. Así es como se convierte en la espada del Señor en las manos de Kevin And the sword of the Lord and Joseph, y en las manos de Joseph, because you got skilled at using it. porque tú ya has desarrollado la habilidad de usarlo. Now, in the next verse there, verse 18, Ahora, en el próximo versículo 18, there's another weapon. ahí hay otro armamento. Praying always with prayer and supplication in the Spirit. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Praying in the Spirit. Praying in Orando tongues. en el Espíritu. Yes. Tongues En is a lengua. weapon. Yeah. Tongues is a weapon. La lengua es un armamento espiritual. Yes. 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 Excuse me. Aleluya. The Bible says that he that speaks in an unknown tongue speaks not unto men, but unto God. La Biblia dice, el que habla en lenguas angélicas no le habla a los hombres, pero le habla a Dios. Howbeit in the Spirit he speaks mysteries. Y en el Espíritu lo que está hablando, misterios. The answer to your problem is a mystery. La solución a tu Yes. problema es un misterio, Yes. Because you don't know what it is. Yes. porque tú no sabes lo que es. The answer to every situation that you don't know is a mystery. La solución a todas las situaciones que tú no sabes es un misterio. But in one of the other verses, if we had time, we'll look at it. It says that the Spirit searches the deep things of God. En otro de los versículos dice que el Espíritu busca las cosas profundas de Dios. It's the Holy Spirit that searches the deep things of God. Es el Espíritu Santo que busca las cosas profundas de Dios. Yeah. And so the idea is that praying in the Spirit, you're accessing the Holy Spirit to get the deep things of God or the things that you don't know. Lo que ocurre es que cuando tú oras en lenguas, tú estás cogiendo acceso al Espíritu Santo para que Él revele cosas que tú no conoces. Yeah. You see that? Yes, it's 13. It's chapter 2 of 1 Corinthians. Here's the wisdom. There's the wisdom. Yeah. Actually, that's a great passage. Let's just turn there back to 1 Corinthians chapter 2. Primero de Corintios capítulo 2. And we'll probably take the rest of our time tonight. Hallelujah. Con esto vamos a cerrar. Verse 7. Versículo 7. We speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom. Amen. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Which God ordained before the world unto our glory. For our glory. I'm going to read it to them in full again. I read it once, I read it one more. Okay. Voy a read leer 7. otra vez completo. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. What he's saying there is that the hidden wisdom was hidden for you, for your glory. Lo que él te está diciendo ahí es que esos misterios, esa sabiduría misteriosa, estaba escondida ahí para tu gloria. Yeah, just praise God, just a powerful, powerful thing. It says, and down in verse 10,
Y vamos a ir al versículo 10. God hath revealed these things to us by his Spirit. Ahora bien, versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Why don't you just read all the way down through 14 there, if you would. Vamos a seguir y vamos a leer el 11, el 12, el 13 y el 14. Yes. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hallelujah, yes. That is a powerful passage there. I mean, just a powerful, powerful passage. Estos versículos son tan poderosos. Because he's talking about revelation knowledge being revealed to us. Él te está hablando de conocimiento revelado, que nos han revelado a nosotros. And in verse 12, y en el versículo 12, he's saying, we have received the Spirit of God. Él te está diciendo, hemos recibido el Espíritu de Dios. So that we can know the things God gave us. Right. Para que podamos conocer las cosas que Dios nos ha dado. Which things we speak, not in words which a man's wisdom teaches, but that which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual things. In other words, he's talking about tongues. Sí, we go to 13. Aquí en el 13 está hablando de lenguas. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. So the natural man cannot receive those things. That's verse 14. Y en versículo 14 dice, el hombre natural no puede recibir estas cosas, no la puede entender. They are spiritually discerned. Son discernidas espiritualmente. The more time you spend in the Spirit, the more you're able to understand spiritual things. Lo más tiempo que tú pasas en el Espíritu, lo más que puedes entender las cosas espirituales. When you pray in tongues, you're sowing to the Spirit. Cuando tú oras en lenguas, tú estás sembrando en el Espíritu. And as you're sowing to the Spirit, you begin to reap out of the Spirit. Y mientras que siembras en el Espíritu, empiezas a cosechar del Espíritu. And you develop your ability to discern things spiritually. Yes. Y ahí tú desarrollas tu habilidad de poder discernir las cosas espirituales. So tongues then is a tool or a weapon for spiritual discernment. Yes. Entonces las lenguas es un armamento para poder discernir las cosas espirituales. That's a powerful. See, God has purposes. Yes. That he's hidden things in. Entonces Dios tiene propósitos donde Él escondió ciertas cosas dentro de esos propósitos. See, he hid in tongues, he hid spiritual discernment. Tú ves, en las lenguas, Él escondió el discernimiento espiritual. So that the verse we were reading earlier, if you choose not to believe and to use tongues, you're not going to develop in spiritual discernment. Entonces, lo que estábamos hablando más temprano, si tú decides
que tú no crees en la lengua y no las practicas, tú no vas a recibir el discernimiento espiritual. It's not because you didn't want to, it's because that's the way God ordained it. No es que tú no querías, es que la manera que Dios dijo que hay que recibir las cosas espirituales es por lengua. Similarly with fasting, you see, fasting is a seed to hearing from God. Entonces, es como el ayuno, porque tú ves, el ayuno es una semilla para poder escuchar a Dios. And you don't immediately make that connection. Inmediatamente tú no haces esa conexión. But then you realize, oh, this is how I'm casting down imaginations. You know, Entonces tú dices, wow, esto es la manera que yo estoy rechazando pensamientos que no deben estar. I'm telling my flesh, I'm denying my flesh something, and I'm moving toward the spirit. That's a powerful thing. Yo me estoy negando mi carne y me estoy avanzando al espíritu. In Galatians chapter 6, verse 7. En Gálatas capítulo 6, versículo 7. Do not be deceived, God is not mocked. Whatsoever a man sows, that shall he reap. He that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life. He that soweth to the flesh shall of the Spirit reap destruction. So the idea is that the things that you're sowing to the Spirit, you're going to begin to reap out of the Spirit. Entonces, en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, nos dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradarle al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Okay. Anyway, so praise God. So we talked about there are many different kinds of weapons that are laid out in the Bible. Hemos hablado que hay varios armamentos que la Biblia nos enseña. But every one of them was intended to benefit you. Y cada uno fue para el beneficio tuyo. No matter what God talks about, it was intended to benefit you. No importa lo que esté hablando Dios, la razón que lo está hablando es para que sea un beneficio para ti. And we want to take it on faith. Y queremos recibirlo con fe, por fe. Hallelujah, hallelujah. What else? Anything else? Anyway, so that, you know, here's the reality of the world we live in. Entonces, esta es la realidad del mundo donde vivimos. There are devils, there are demons. Hay diablos, hay demonios. And they hate you. Y te odian. And they hate me. Y me odian a mí. And sometimes that even spills over. Y hay veces eso hasta le cae sobre los otros alrededor de nosotros. It becomes obvious that they hate you. Y te das de cuenta que es muy obvio que te odian. That's okay, because when eternity comes, we're not going to be spending time with them. Pero eso está bien, porque cuando llegue la eternidad no vamos a estar alrededor de otros demonios. But God has laid up things for us. Pero Dios ha apartado cosas para nosotros. And spiritual weaponry is one of the things he laid up for us. Y las armaduras espirituales son una de las cosas que él ha apartado para nosotros. To quote the Apostle Paul, to know the things we were freely given by God. Para decirlo como dice Pablo, es para conocer las cosas que nos dio gratismente Dios. To know what God gave us. Para poder conocer lo que Dios nos dio. Well, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank Well, you, we Lord. thank you, Lord Jesus. Anyway, what Pastor Gail and I have found in our lives is there have been times where the battle has absolutely raged, and times where it was subdued. Lo que nosotros hemos dado conocido es que hay tiempos donde la guerra ha sido brutal y hay otros tiempos donde las cosas han sido tranquilas. And you can't be surprised. Y tú no te puedes sorprender. You have to be ready. Tienes que estar listo. You have to be ready because you know it's coming. Thank you, Jesus.
Y tienes que estar listo porque tú sabes que va a venir. And you practice your skills in advance of needing them. Tú practicas adelantado el momento que la vas a necesitar. You don't wait until you're under attack Tú no esperas que tú estés abajo de la guerra to learn how to resist the devil. para aprender cómo resistir al diablo. Or when you have to have faith in order to learn how to release your faith. ¿Cómo estar en una situación que vas a necesitar fe, como aprender entonces cómo lanzar tu fe? Start when it doesn't matter. Empieza ahora que no hay necesidad. Teach yourself on things that just don't matter. Enséñate ahora con las cosas pequeñas. That's how you get good at it. Así es como tú te desarrollas en esas cosas. So just to recap some of the things that we spoke about tonight. Vamos a repasar una de las cuantas cosas que hablamos esta noche. The theme was the weapons of our warfare. El tema era los armamentos de guerra espirituales. From 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Del segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 3. We started talking about fasting as one of our weapons. Empezamos a hablar que el ayuno es uno de nuestros armamentos. It took you into Isaiah 58. Y te introducimos a Isaías 58. Pastor Kevin talked about a couple other ones, but the primary one that we really, two more, were tongues, praying in the Spirit. Yes. And casting down imaginations. Y dos de las que hablamos eran orar en lenguas y como rechazar los pensamientos. And hearing from God. Y como escuchar de Dios. And standing. Y como pararnos firme. We really didn't get into tithing. En sí no hablamos mucho del diezmo. And there's several other weapons, as Pastor Kevin has a book pretty much ready to go on already. Sowing seed is a weapon. Yeah, y no hablamos mucho de diezmo ni como sembrar. Esos son todos armamentos. We turn it back over to you, Pastor. And thank you so much for allowing us to share. Pastor Kelvin. Gracias por dejarnos participar con usted y compartir. Amén, amén. Poderosa la palabra de Dios en el día de hoy. Powerful word of God today. Un tanto diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora. Quite different than a lot of the things we've heard of today. Porque hoy se habló de guerra espiritual. Because today we talked about spiritual warfare. Yes, yeah. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales. And that the weapons of our might are not carnal. That's it. Y si no son carnales es porque son espirituales. And if they're not carnal, it's because they're spiritual. Y son poderosas en Dios para destruir fortalezas. And they're powerful in God to destroy strongholds. That's right. Yes. De manera que también se nos enseñó en el día de hoy que uno de los mayores niveles de guerra espiritual. And one of the things we learned today, that one of the highest levels of spiritual warfare, es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Is to resist the devil and he shall flee. That's right. Yes. Así que Dios siga bendiciendo de manera muy especial a los pastores Power. May God keep blessing you, Pastor Kevin and Gail, mightily. Y esta palabra fue de gran edificación para nosotros. And this word was a great edification for us. Gracias al pastor Joseph, el apóstol Joseph, que como siempre nos ha ayudado con la traducción. Thank you. Yes, thank you, thanking me for yes. helping out in the translation. Yes, thank you. Dios le bendiga a todos. Quisiera que saluden, por favor, los hermanos que Bless you all. I want you all to say hello to the pastors. Pueden abrir su cámara en este momento. Open your camera and say hello. Los que puedan abrir su cámara y su micrófono para que saluden, por favor. Their camera or their microphones to say hello. Bendiciones, bendiciones, pastores joven. Aleluya. Gracie. Hola, señora. ¿Cómo está? We miss you. We miss you.
Amén. I Te love you. extrañamos, te extrañamos. Amén, amén, amén. Thank you. Gloria a Dios. ¿Quién And más? I have my Bien. friend Suri on. Si hay Suri is alguien que on. tenga alguna pregunta o alguna inquietud que hacer, este es el momento. Este es el momento para hacer Does las anyone preguntas. else has got any Ay, doubts, any gracias. questions? Gracias por esa palabra tan hermosa, tan Thank you edificante for such a beautiful word. y tan edificante para nuestras vidas. That's so edifying to our lives. Es la madre de la pastora. This is Gracie's mother. Bendiciones, mamá. Okay, Gracie. Pastor, lo quiero mucho, la empezó a querer mucho. Hola, señora. That's Suri. He loves you a lot. Yes, amen. She's from here in Tampa, but a Dominican. Es dominicana de Tampa, la Suri. Sí. Yeah, amen. Amén, Glory to amén. God. Suri, Amen. muchas bendiciones. ¿Quién God más bless you, desea Suri. saludar? Este es el momento de dar sus Anyone else? saluditos o hacer sus preguntas si desean hacer una pregunta. Or any Si tienen alguna questions? inquietud, este es el momento. This is the Amén. time. Ahora no tengo preguntas porque empecé tarde. Bueno, como se va a publicar Suri por YouTube, tú puedes volver a escuchar la enseñanza completa. Ok, YouTube que Sí, He's sí, telling her sí. she came on late, but she can see the whole program through YouTube. Right, right. Yeah. Y así puedes escuchar la enseñanza por completo. ok. It was a good program too. It's great. Yeah. Hallelujah. Pero esta noche fue una gran bendición esa palabra, But tonight, this word was a great blessing porque también se habló sobre el ayuno como arma espiritual. because we also spoke about using as a spiritual weapon. Se habló de la oración como arma espiritual. We spoke about prayer as a spiritual weapon. De manera que esta enseñanza hay que volver a escuchar This teaching you have to see again, para revestirnos de las armaduras de Dios. so you can redress yourself with the armament of God Y estar firme en el día malo. and be firm and stand fast in the day of Yes. tribulation. Amén, amén. Yes. Nada, Dios me le bendiga Yeah. mucho, Pastor Howard. Lord bless you Gracias. greatly. Thank Thank you. Ya Thank le you. estamos extrañando por aquí ya. Because we're Thank missing you you again. now already. Okay. Thank Thank you you. so We- much. we- Porque Love siempre you. por esta fecha que ustedes vienen aquí a Barahona. Because usually around this time is when you're in Varona. Yeah, yeah. Sí, sí. Well, we'll be back. We'll be back. We'll be back when the Lord has We'll be back. at the right time. Glory to Amén, God. amén, amén. Yes, for prune ice cream. Yeah. Gloria a Dios. Sí, para helado de ciruela, helado. Ice cream, ice cream. Ice cream. Well, we're on it. We started a new diet, and so no ice cream. No sugar. No sugar. Ah, No empezamos una dieta sugar. nueva, entonces no hay helado. No Until we go to sugar. Santo No Domingo. sugar. Amén, amén, amén. We're wasting away. Gloria a Dios, gloria a Dios. God bless you. Thank you so much. Thank you. God Pues bless Pues you. nada, Dios le bendiga mucho. God bless you. We'll see you next time. Nos Buenas vemos en 2 noches. semanas. Dios los bendiga, mi amigo. Good night, good night. Good Good night. Good night. Good night. Padre, te adoramos, te bendecimos, Father, we damos love you, we gracias. bless you. porque We nos give ha you praise. permitido compartir el pan de la palabra de Dios. Because you've allowed us to participate in Esta the palabra quede sembrada en lo más profundo the word that you have sown into the depths de nuestros corazones of our hearts, y que no seamos tan solamente oidores de tu palabra, and that we not only be hearers of the word, sino hacedores de ella. but doers of the word. Here's the Sigue word. derramando tu bendición y tu gracia Keep pouring down your blessings and your grace sobre nuestros pastores Kevin y Gail. over Pastor Kevin and Gail. Que tú le sigas dando fortaleza, Keep giving them strength. que siga bendiciendo su vida, Keep blessing their lives, enriqueciendo su familia enriching their y families, depositando tu gracia en cada negocio que ellos hagan. and depositing your grace in each of their businesses. Que ellos sigan creciendo, Let them keep growing. que tengan salud, They be healthy.
así como prospera su alma. as their soul prospers. En el nombre de Jesús. In the Amen. name of Jesus. Amén y amén. Amen, amen, amen. That's our new granddaughter. I mean, Oh. grandson, new El, babies. el nuevo, New el nuevo baby. nieto, el nuevo Ok. nieto. Aleluya. See, Congratulations, What day was he born? congratulations. Thank you, Oliver Chase. Amén, And forth amén. to Just a few days ago. dethrone the princess. Yeah. It's a prince, yes. Well, Another Gloria a prince. You know, Dios. it's Dios bendiga, all Dios over. bendiga. Bye. God bless. Bendiciones. Bless you, bye. God bless you. God bless you. Good night. God bless you.